Tenemos hoy de invitada a Beatriz de las Heras. Ella está hace unos meses en Buenos Aires, doctora en Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid, y hizo su tesis de doctorado investigando el tema de las fotografías de mujeres durante la Guerra Civil Española en Madrid. Así que, digamos, el tema igual es un poco más amplio que solo su tesis, pero la idea es hablar un poco de la fotografía durante la Guerra Civil Española. Es además profesora de Historia Contemporánea de Imagen, también en la Carlos III, y de Fotografía, Cartelería y Cine, y fue miembro fundador del Instituto de Cultura y Tecnología de la Universidad y del Seminario de Imagen y Palabra, como para dar alguna. Y bueno, bienvenida. Gracias. Bueno, antes que nada, bueno, estas cosas son como preceptivas, ¿no? Pero no solo es que lo hago porque lo dice el protocolo, sino también lo hago porque estoy encantada. Gracias a Cora, ¿no?, que se ha encargado de gestionar todos estas semanas, que si venía, horarios, todas estas cosas, y por supuesto a la profesora Mirta Varela, que como directora del seminario me ha invitado y estoy encantada de estar con vosotros hoy aquí. Así que gracias a todos por soportarme ahora en este horror que va a ser aguantarme durante una hora y puede que algo más, ¿no? Voy a intentar ser breve, pero es un problema que tengo y no puedo resolver. No, intento ser breve, pero me cuesta, así que si hay algún desmayo o una cosa por insoportable que soy, se me hace una señal y yo paro. Bueno, me hace mucha ilusión estar en el seminario, que esto no sé si te lo he comentado en algún momento, porque este seminario se parece a uno que nosotros tenemos en la Universidad Carlos III de Madrid, que es el seminario Imagen y Palabra. La idea es que invitamos a un profesor de la casa y un profesor de otras universidades a hablar sobre una imagen. Entonces, durante 45 minutos se habla sobre la imagen. No damos ninguna directriz. Quiere decir que el profesor que viene habla de una imagen y hay quien hace historia de la fotografía y habla sobre la producción fotográfica, descriptiva, otros se lanzan más a la parte iconológica de la imagen y otros hacen historia de, o historia con, o historia desde. Y es muy interesante, ¿no? Porque al no dar ningún parámetro concreto, el resultado de las sesiones, como digo, es interesante. Están colgadas algunas de ellas en Google, en la página de nuestra universidad. Si ponéis Google Seminario Imagen y Palabra de la Carlos III, ahí tenéis algunas de las intervenciones que han tenido distintos profesores de distintas universidades, sobre todo europeas, en nuestro seminario. O sea que me resulta como muy familiar por la estructura y es un seminario pequeñito, ¿no?, de gente, como dice el director del seminario, gente selecta que habla sobre imagen. O sea, y siempre que te invitan a hablar sobre imagen, sobre todo gente que sabe y que entiende y que además luego tienes un tiempo para discutirlo, bueno, pues se agradece todavía más. Así que gracias a la profesora Mirta Varela y a Cora por la invitación y a vosotros. Bueno, cuando me propuso Mirta y Cora, me propusieron participar en el seminario, pensé en hablaros de un tema que a mí me interesa particularmente, que es el tema de la imagen durante la Guerra Civil Española. Hablar de imagen y Guerra Civil Española es hablar mucho, de mucho, entre otras cosas porque la Guerra Civil Española supuso un punto de inflexión respecto a la utilización que se hacía de las imágenes en un conflicto. Es cierto que la Primera Guerra Mundial fue fotografiada constantemente, pero realmente la primera guerra que se fotografía día a día, no solo por corresponsales españoles, sino por corresponsales que llegan de todo el mundo, es la Guerra Civil Española. Y es cuando no se aprende, pero sí se desarrolla la técnica de la imagen, ya sea en el soporte fotográfico, en el soporte de afiche o en el soporte de imagen en movimiento. Como digo, se crea como elemento propagandístico. No surge la idea, pero sí se explota cómo utilizar la imagen como elemento propagandístico por parte de las autoridades que en ese caso estaban en un conflicto bélico, ya saben, republicanos por un lado y el bando sublevado encabezado por el general Francisco Franco en el lado contrario. Es cierto que durante la Segunda Guerra Mundial se utilizan las mismas técnicas propagandísticas que se aplicaron durante la Guerra Civil Española. Sobre todo se ve claramente en los afiches y en la utilización de la fotografía. Y, por supuesto, en conflictos posteriores. Luego, yo creo que la Guerra Civil Española merece una atención especial en cuanto al uso de la imagen como soporte para retransmitir un conflicto y, por lo tanto, como soporte de investigación para los que trabajamos imagen. Cuando hablo de historiadores, suelo utilizar la palabra historiador, no me refiero única y exclusivamente a los estudiosos de la historia, sino a los estudiosos que utilizan sus soportes, los soportes de memoria visuales como documento, es decir, profesores o estudiosos de comunicación audiovisual, los antropólogos visuales,
la gente que estudia la psicología de la percepción, para mí son todos historiadores en tanto estudian lo pretérito a través del documento. Cuando digo historiadores, es una visión, digamos, amplia del término historiador. Centrándonos ya en el tema de la Guerra Civil Española, cronológicamente estamos hablando del año 36-39, fueron 3 años de conflicto. Como digo, se utilizaron distintas fuentes visuales como elementos propagandísticos. Quizá uno de los soportes o de los productos culturales artísticos más conocidos del momento sea este. Es una pintura, está claro, es la pintura de Picasso, es el cuadro de Guernica, que, como le digo yo a mis alumnos, a pesar de que técnicamente estamos hablando de una pintura, yo considero que es un cartel de guerra, un afiche. ¿Por qué es un afiche? Porque es propaganda pura y dura. El gobierno republicano encarga a Picasso, el artista que está en ese momento en Francia, que a través de una obra de arte, utilizando como técnica la que él experimentó y desarrolló, que es el cubismo, denuncie a la comunidad internacional los ataques que se producían contra la población civil. Y Picasso, inspirado en ese momento por los sucesos que habían ocurrido en Guernica, es una población que está al norte de España y que quedó totalmente devastada como consecuencia de la aviación enemiga, Picasso decide inspirarse en las imágenes que llegaban de Guernica y construir este alegato en contra de la guerra. Por tanto, yo considero que, aunque en estricto senso es una pintura, evidentemente para mí es un afiche, es un encargo del gobierno a un artista para que denuncie a través de la imagen las consecuencias siniestras del conflicto. Pero, como digo, es pintura. Luego tenemos la pintura como uno de los soportes visuales que se utilizan como elemento propagandístico. En segundo lugar, tenemos los afiches. Los afiches, eso sí, que conocemos todos, ¿no? Es un medio muy explotado durante la Guerra Civil Española para mandar mensajes. No hay que olvidar que los afiches mandan mensajes inmediatos y, como tienen como base la imagen, no requieren de un conocimiento previo por parte del lector que lee la imagen. Es decir, cualquier analfabeto, en ese momento muchos en España, en la España de los años 30, podían acceder al mensaje que se escondía tras el dibujo. Fíjense en estos dos como ejemplo, si quieren nos vamos a centrar en este primero, es simplemente estupendo. Fijaros que es totalmente sencillo, o sea, no tiene ningún barroquismo a nivel artístico, es dos figuras de un varón y de una mujer, por los rasgos parece una mujer, es femenina, el varón en tonos rojos y la mujer en tonos azules. No es baladí que se eligieran estos dos colores. Conocemos que durante la Guerra Civil Española ya se utilizaba el rojo para hablar de los republicanos y el color azul para hablar de los sublevados, de tal manera que cuando se publicaban esos gráficos o esos mapas en los que se hablaba del avance de un lado y de otro, se utilizaba el color rojo para identificar los avances y retrocesos del ejército republicano y el color azul para el caso de los sublevados. Bueno, pues el rojo es el color utilizado para el soldado republicano, luego se utiliza el color que le corresponde. Y por otro lado, se utiliza el azul para identificar a la mujer. Fijaos que aparece el soldado con un candado en la boca. Un candado que además es de color azul para que se contraste con el rojo que representa al soldado. Es decir, cierra la boca, cállate, no digas nada, no digas más de lo que tienes que decir. Mientras que la señora, que vemos en la parte superior de la imagen, vemos que es una mujer por esos ojos maquillados, es una mujer a la que se le está cayendo la careta. No sé si aquí se dice careta. Sí, ¿qué es el símbolo de la careta? ¿Qué representa la careta a nivel metafórico visual? La careta es lo que se utiliza para esconder algo que no se quiere mostrar. Y cuando se le cae la careta, lo que puede ver el espectador, el lector de la imagen, es en la frente el yugo y las flechas, que es el símbolo de la falange. Luego, esta señora, que estaba oculta y que ahora se muestra, lo que está escondiendo es la imagen del enemigo, del falangismo, de aquellos que apoyaban a Franco. Luego, fijaos que sin ni siquiera leer el texto, que es silencio, los espías acechan, o las espías acechan, sin saber leer el texto, sin tener la capacidad de lectura, una persona en los años 30, en el año 36, podía entender el mensaje. Soldado, no abras la boca porque puedes pasar la información al enemigo que está escondido en forma de mujer, que te puede seducir para sacarte información.
Luego es maravilloso el estudio de los afiches como documento para la historia por todo este contenido que se esconde, digamos, y que puede pasar desapercibido tras una mirada apresurada. Sin embargo, en el año 36 estos mensajes funcionaban perfectamente. Cuentan la época para propagar sus ideas como elemento propagandístico, es evidentemente la fotografía. Tenemos una de las más representativas de la época, es una fotografía en la que un soldado con su Mauser, que es el arma oficial que se utilizaba durante la guerra, está leyendo el periódico ABC. Además, no es baladí tampoco que se utilice en la fotografía el periódico ABC. El periódico ABC tiene el récord, digamos, porque nunca ha ocurrido en la historia del periodismo, de tener dos ediciones diferentes en una guerra civil. Tenía una edición editada en Madrid, que era una edición republicana, en manos del gobierno republicano, y una edición en Sevilla, ABC Sevilla, que quedó en manos de los sublevados. No significa que el propietario de ABC tuviera dos ideologías y estuviera en dos ciudades, sino que se mantuvo la edición del periódico ABC en dos lugares, que quedaron en manos de dos ideas políticas, ideológicas totalmente diferentes, pero sí se mantuvo el título de uno de los periódicos más antiguos de España. Y como digo, es la única vez que en un conflicto de guerra civil ha ocurrido esto en la historia. En España tenemos muchos récords de este tipo, aquí ya tenéis uno. Es muy interesante estudiar el ABC. Hace unos 20 años el ABC editó una publicación que se llamaba Doble Diario de la Guerra Civil Española. Entonces contrastaban las noticias que se habían publicado en el ABC de Sevilla y de Madrid, para ver las diferencias, cómo iban contando cómo sucedía el conflicto a través de las dos visiones en dos lugares diferentes con dos modos de pensamiento. Es muy interesante y si, ojalá aquí pudiera mandaros a algún sitio que lo pudierais ver. No sé si aquí está esa colección de Doble Diario de Guerra, pero en internet se consigue, hay algunas cosas por internet. Bueno, no solo tenemos las imágenes fijas, sino que también tenemos imágenes en movimiento, imágenes documentales. Tanto la República como el lado sublevado utilizaron la imagen en movimiento para mandar determinados mensajes. Evidentemente, cuando se proyectaban documentales en los cines de las ciudades republicanas, por ponernos un ejemplo, en las ciudades republicanas se mandaba un mensaje positivo de las ciudades republicanas estamos soportando las duras abatidas, los abatimientos que se producen sobre nuestras ciudades, mientras que cuando se mandaban documentales al exterior se mostraba una imagen, digamos, casi patética y de sufrimiento de la población civil. Esto es una obviedad en todos los conflictos. Uno no puede proyectar en una ciudad como, por ejemplo, la ciudad de Madrid, que fue tan tristemente bombardeada durante la Guerra Civil Española, no puede proyectar una imagen negativa, porque eso llevaría a un derrumbe de la moral de los ciudadanos. Entonces siempre eran imágenes positivas. Mientras tanto, en el exterior lo que queremos es mantener esa imagen de que una sublevación injusta está martirizando a los ciudadanos españoles. Luego queremos que haya una intervención internacional de las democracias internacionales para apoyar nuestra causa. Y eso lo hacemos a través de vender una imagen de dolor y de muerte, que es la que conmueve a la ciudadanía internacional. Luego se utilizaron estas dos formas de mostrar la realidad, son dos perspectivas diferentes de lo que ocurre, una positiva que se proyectaba para alentar a los ciudadanos en las ciudades republicanas y otra que se mostraba realmente la crudeza de la guerra y era la que se exportaba, por ejemplo, a ciudades como Buenos Aires, en países como Argentina. Bueno, si yo tengo que quedarme con una de estas fuentes visuales, es decir, la cartelística, la pintura, los afiches, las imágenes en movimiento, las fotografías, me quedo con las fotografías. Me quedo con las fotografías por algo interesante, y es que la fotografía, en realidad como todas las fuentes visuales, pero sobre todo con el tema de la fotografía, tiene un doble arma interesante para el investigador. Y es que el investigador que trabaja las instantáneas, las imágenes fotográficas, no solo tiene que quedarse con lo que se muestra, sino también con lo que se oculta. Hay que estudiar el anverso y el reverso. Y eso en las fotografías se hace todavía, si en otras fuentes se hace interesante, en las fotos todavía más. Así que yo, si tengo que elegir una de las fuentes de memoria visuales, me quedo precisamente con las fotografías. No hay que olvidar tampoco, como decía al principio, que la Guerra Civil Española fue seguida, fotografiada constantemente, día a día, y por lo tanto hay mucho material interesante en archivos que todavía están ocultos. A pesar de los trabajos que podamos conocer sobre la fotografía durante la Guerra Civil Española, pensemos que ya se ha hecho de todo, por desgracia no se ha hecho ni la mitad de lo que se tendría que hacer. Si conocemos las fotos de capa o las fotos de fotógrafos españoles como Alfonso, que tiene una biografía y una parte extensa sobre su papel durante la Guerra Civil Española, pero a pesar de las biografías concretas de grandes fotógrafos, no se ha desarrollado todavía un estudio grande sobre cómo trabajaron los fotógrafos durante el conflicto.
Esto tiene que ver con el tema de la documentación que comentábamos antes en el café con Cora, lo difícil que es acceder a veces a la documentación generada por los fotógrafos por dos cuestiones. Una, porque los propios fotógrafos no suelen conservar su documentación. Ellos van, trabajan y luego tiran sus papeles, los permisos, entonces es difícil acceder. Y luego en el caso de la Guerra Civil Española, porque la República se deshizo de todo el material relacionado con prensa y propaganda cuando acaba la guerra. La República ve que está perdiendo la guerra por segundos, que la proclamación de la victoria por parte del bando sublevado se va a hacer en cuestión de horas y quema la documentación sobre prensa y propaganda para evitar sanciones posteriores. Y por lo tanto, los historiadores no hemos encontrado todo el archivo sobre prensa y propaganda de la guerra. Es verdad que haciendo un esfuerzo vamos encontrando cosas, ¿no? Y poco a poco vamos registrando nuestra propia memoria a través de esos documentos oficiales, pero es muy costoso porque la mayoría de esa documentación se destruyó. Bueno, pues vamos a seguir en esta tertulia, por supuesto no lo he dicho, me podéis parar en cualquier momento y comentamos o alguna pregunta, no hace falta que sea al final, podemos hacerlo si queréis mientras tanto. Bueno, no sé si se suele hacer. No se suele hacer, bueno, pues ya he introducido la nueva modalidad de seminario porque yo quiero. Bueno, como digo, hay que tener en cuenta no solo los fotógrafos nacionales, los que ya trabajaban en España, se dedicaban al reporterismo en aquel momento, sino también a fotógrafos extranjeros. Y tampoco hay que olvidar a los amateurs. Durante la Guerra Civil Española también se controló las fotografías que tomaban gente que no se dedicaba a la fotografía y que simplemente tenía una cámara fotográfica en su casa. Hasta tal punto que si alguien quería comprar un carrete fotográfico para tomar fotografías, tenía que justificar, aunque no fuera fotógrafo profesional, para qué iba a hacer las fotografías. Es más, las tenía que pasar por censura, aunque fuera la fotografía del cumpleaños de la niña. Debía ir al Ministerio de Propaganda y decir, mire, aquí tengo estas fotografías que he tomado en el ambiente privado de mi hogar, se revisaban y si no había algún problema se daba permiso y se devolvía. Hasta ese punto de control fotográfico existió en ciudades como Madrid durante la Guerra Civil Española. Bueno, ¿cuántos fotógrafos trabajaron durante la Guerra Civil Española? Es imposible determinar un número exacto. Durante el conflicto se hablaba de que había 500 fotógrafos trabajando en la ciudad de Madrid. Claro, esto que salió publicado, como veis en una nota en un periódico de la época, en el año 1937, realmente nos parecía a los investigadores excesivo, ¿no? Y pensamos que era una exageración del periódico o un error, en lugar de poner 500 fueran 50, ¿no? Entonces vamos al archivo, como digo, nos es difícil por la documentación, pero yo tengo la suerte de encontrar las fichas de afiliación de los fotógrafos. ¿Por qué es una fuente importante de conocimiento? Porque durante la Guerra Civil Española fue obligatorio que todos los trabajadores se sindicaran. Luego los fotógrafos tenían que sindicarse en el sindicato de fotógrafos y por lo tanto el registro que hay nos da una muestra muy cercana del número. Y analizando estas fichas hablamos de más de 500 fotógrafos. Eso sí, cuando hablo de fotógrafos y de más de 500 fotógrafos, casi 600, hablamos de todo aquel que se dedicara a la fotografía en la ciudad de Madrid. No solo el fotógrafo, sino también el que revelaba o el que de alguna manera corregía los negativos si es que había algún error. Todos aquellos chicos que trabajaban en los laboratorios, aquellos que atendían cuando se iba a los locales de fotografía, hablamos de todos esos, pero quitando a los que trabajaban en laboratorios y en cuestiones que no tienen que ver directamente con la toma fotográfica, estamos hablando de más de 300 fotógrafos, entre los que había en ciudades como Madrid, los que llegaban de las ciudades españolas y los que venían del exterior, del extranjero. Tenemos hasta el número de fotógrafos por nacionalidades. Hemos llegado hasta ese punto, encontrar ese punto, cuando llegaron, por qué llegaron, para qué periódico trabajaban durante el conflicto. Eso es parte de mi tesis doctoral, todavía no está publicada, espero que en unos años pueda sacarlo. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo llegaron a eso? Bueno, este ejemplo da muy bien para hablar de cómo están los archivos en la actualidad. Yo lo vi en 2006 en la Biblioteca Nacional, las publicaciones, digamos. ¿Las fotografías? Las publicaciones con fotos. Sí. Hubo una exposición de republicanos en 2006, fue en enero, febrero. Sí, la Biblioteca Nacional, que somos un fondo que yo trabajo mucho, tiene 44.000 fotografías de la Guerra Civil Española, las fotos. Pero lo que no teníamos era información sobre los fotógrafos. O sea, ¿qué fotografías toman? Muchas de las fotos no están selladas. Ni siquiera sabíamos qué fotógrafo había tomado qué fotografía. Es una de las complicaciones que teníamos los investigadores. ¿Cómo averiguamos el nombre de los fotógrafos? Por casualidad.
En el archivo de la Memoris, en el archivo de Salamanca, donde está la documentación sobre la Guerra Civil Española, se suponía que debía estar esa información. Yo me pasé meses buscando y no la encontré. Y ya desesperada, porque quería encontrar algo sobre los fotógrafos, pido todas las cajas de todos los sindicatos que trabajaron en la ciudad de Madrid. Estoy hablando con mi MP3, escuchando música y pasando, y encontré la información de los fotógrafos en un sindicato de hostelería. ¿Ves? Hostelería, panaderos y pasteleros de Madrid. O sea, se había, no sé si voluntariamente o no, supongo que estas cosas son casuales, No. se había perdido, Ahora se escondieron ahí. sí, muy bien pensada, se habían perdido entre la documentación de otro gremio. Y ahí es donde encontré esas fichas de los fotógrafos. Y el resto de la información, algunas sí que estaban en el sindicato de fotógrafos, pero muy sueltas. Por ejemplo, sí están en el archivo de Salamanca las fichas de incautación de los locales fotográficos de la ciudad de Madrid, por ejemplo. Porque cuando estalla la guerra, nada más estallar la guerra, se incautan todos los lugares que tienen que ver con la publicidad, la propaganda, entonces se incautan los laboratorios fotográficos y las tiendas de fotografía. Entonces quedan en manos de los propios trabajadores, con supervisión de la parte ministerial dedicada a prensa y propaganda. Pues ahí hemos encontrado hasta las fichas de incautación de los locales más importantes, por ejemplo como el de Alfonso. Cito a Alfonso porque es el fotógrafo más importante que tuvo España en esa época y durante años posteriores, ¿no? Bueno, como decía, a pesar de que el 500 parezca un número muy elevado, realmente sí que se acerca a la cifra real del número de fotógrafos que existían en la ciudad de Madrid. Cuando hablo de la ciudad de Madrid, hablo de la ciudad de Madrid porque al ser la capital de la República, todo fotógrafo que llegara a España pasaba por la ciudad de Madrid y quería fotografiar la ciudad de Madrid, que además desde el punto de vista visual era muy atractiva por todo lo que estaba ocurriendo. No olvidemos que Madrid es la primera ciudad bombardeada del mundo. Objetivo civil, quiero decir, durante la Primera Guerra Mundial se había bombardeado ciudades con objetivos militares, pero la primera vez que se bombardea precisamente para causar desmoralización, era una cuestión también de desmoralizar al enemigo, es la ciudad de Madrid, la capital de la República. Bueno, como digo, hay fotógrafos nacionales que trabajan, nacionales me refiero a españoles, que trabajan durante la Guerra Civil Española. Por decir algunos nombres, tenéis el de Santos Lluero, Alfonso, los hermanos Mayo, Álvaro y Segovia, Benítez Casaus o Centelles, que son los grandes fotógrafos de la época y que retrataron, sobre todo en las ciudades republicanas. No quiere decir que esta gente no fuera a las ciudades sublevadas, pero casi siempre retrataron las ciudades republicanas. Por el lado de la parte sublevada, de la parte que dirigía Franco, Serrano, Jaime Pacheco y Ángel Llanos. De todos modos, la mayoría de las fotografías que se tomaron durante la Guerra Civil Española en el lado sublevado no tenían autor, no tenían autoría, se sellaban con la sección técnica del Ministerio del Interior. No era tan importante como para la República que figurara el nombre del fotógrafo. Y en la mayoría de los casos las fotografías quedan encubiertas en la autoría oficial, que es esa sección técnica del Ministerio del Interior. Dentro de esos fotógrafos que llegaron del exterior tenemos nombres, desde luego, Robert Capa, Gerda Taro, Reisner, David James, Reuter, Katy Horna, quizás sean los nombres más conocidos. Del lado sublevado, sobre todo fotografió, como digo, independientemente de las ideas políticas que tuvieran, o sea, bueno, que fotografió más porque le dieron más permisos para fotografiar o porque tenía más interés en fotografiar, estaba Deschamps, que fotografió muchísimo el avance del ejército de Franco. Aquí ponía la famosa maleta que hemos estado comentando antes, la maleta que se encontró en México de fotografías de Robert Capa hace unos años. Fíjense, nos sirve como ejemplo para ver que es un tema que nos agota, es que de repente se encuentra una maleta con fotografías nuevas y otra vez a estudiar. Y traía ahora este ejemplo y la foto, además de Gerda, hecha su dibujo hecho por LPO, que es un caricaturista español muy importante, precisamente relacionada con la maleta. Para eso, de alguna manera, poner sobre la mesa un conflicto que se ha debatido mucho sobre la relación que había entre Capa y Gerda. Al margen de que eran pareja, que es algo que a mí personalmente no me interesa algo más mínimo, pues no, pero bueno. Es interesante porque se abrió un debate cuando se empezaron a hacer los estudios sobre Gerda Taro, que había quedado bastante alejada del foco informativo hasta hace relativamente poco. Se hablaba de cómo Capa se había apropiado de las fotos de Gerda. Y cuando sale la famosa maleta, es una copia de la maleta con esos rollos, se dice efectivamente, para que vean cómo Capa se apodera de las fotos de Gerda, en esta maleta aparecen las fotos de Gerda que se dijo que eran de Capa.
¿no? Entonces, incluso yo he asistido a congresos feministas, ¿no? Que se tratan cuestiones de mujeres, donde las más radicales dicen que qué vergüenza, que es una cuestión de género, todas estas cosas, ¿no? Bueno, yo siempre intento explicar que no es así. Cuando Capa viene a España, de Francia, viene a España a cubrir el conflicto bélico de la Guerra Civil Española, viene acompañado de Gerda, que en ese momento era su pareja, pero también su compañera de trabajo, y de David Seymour Chin. Y vienen los tres, porque habían firmado antes de la guerra, unos meses antes, habían firmado un acuerdo para trabajar bajo el sello Capa. Capa es un personaje que crea Capa, Gerda y David Chin para vender fotografías. Y convierten al propio Capa, que no se llama Capa, o sea, Capa es el seudónimo, casi en un actor de Hollywood. O sea, la estética del propio Capa, no sé si recuerdan alguna foto de Capa, es como un actor de los años 50. Bueno, pues de los años 50, pero bueno, un actor de los años 30, 40, ¿no? Pelo engominado hacia atrás, siempre fotografiado con un cigarrillo, la manera de vestir poco usual para la época, traje de chaqueta con corbata y camisa blanca. Se crea un personaje para hacer más atractivas las fotos que se hacían, por supuesto que técnicamente eran buenísimas. Y los tres trabajan para el sello Capa. Es como, no sé cómo deciros para hablar de una cosa trivial, ¿no? Si hay un grupo que asume el nombre del cantante, no significa que el cantante robe al resto del grupo, hay un pacto para que se lleve, por ejemplo, Bon Jovi, no es que el guitarrista no forme parte del grupo, ¿no? Y no denuncia porque se llaman Bon Jovi, porque el cantante se llama John Bon Jovi y deciden poner ese nombre, ¿no? Pues para traer un poco a lo contemporáneo, también, y se trabaja con los seudónimos, son 2 o 3, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se hizo Capa. Por eso el argumento de que Capa robó las fotos de Gerda, no, trabajaron los 3 fotógrafos para el mismo sello. Por eso la carpeta, la famosa maleta de Capa, tiene fotografías de los 3, porque el momento, las fotografías que toman, que se encuentran en esos rollos de la maleta, son las fotografías que se toman al principio. Luego Capa y Gerda tienen un conflicto personal, que se traduce en un conflicto personal, que es profesional, que es la separación, la extinción del sello Capa, y Capa sigue trabajando para Capa, que era su apellido, aunque sea de seudónimo. Gerda trabaja por su lado y David Seymour Chin trabaja por el otro. No roba nadie fotografías de nadie, sino que es el propio sello. Esto es importante y me sirve para introducir una reflexión que yo creo que es interesante, y es que para hacer una buena historia desde la fotografía hay que hacer una buena historia de la fotografía. Porque si no, yo puedo creer, si yo no trabajo esto que acabo de decir, puedo creer que Capa efectivamente robó las fotos de Gerda. O que Gerda nunca tomó fotografías. Luego tengo que hacer bien mi trabajo como historiadora para poder hacer mi historia desde. Esto insisto siempre a mis alumnos para que lo tengan en cuenta, porque creo que es muy importante. Bueno, como digo, y como comentaba antes, durante la Guerra Civil Española se llevaba un exhaustivo control de las fotografías, hasta tal punto que cada vez que se tomaban instantáneas había que llevar 3 copias en papel a la Delegación de Prensa y Propaganda. De tal manera que se examinaban, y si la censura daba permiso, tú llevabas una de las copias con el sello de autorización, luego eso te daba permiso para publicar la fotografía en cualquier revista o periódico de la época, y quedaban otras 2 en el archivo. Esa es la razón por la que hoy en día nosotros hemos conservado alguna de esas fotos, porque quedaban bajo custodia de los archivos oficiales, y alguna de ellas se salvó después de la quema. Bueno, cuando se trabaja en fotografías hay que considerar la fotografía como una fuente compleja. Una fuente compleja que requiere de un análisis de lo que queda dentro de la imagen y de lo que queda fuera de la imagen. Y no se debe perder nunca la perspectiva de esto. Es muy importante que, para que yo entienda lo que veo, haga una reflexión de lo que no veo. No hay que olvidar que la fotografía es un punto de vista. Es decir, yo puedo fotografiar esto o puedo fotografiar esto. Y depende de mi voluntad como fotógrafa que yo decida cuál es mi marco de posible fotografía. Y puede ser que yo tenga un interés que muestro oculto en mi imagen por fotografiar esto y no esto. Eso se hace constantemente. Bueno, pues cuando trabajamos fotografías históricas también lo tenemos que tener en cuenta. Para explicar lo importante de lo que queda dentro de la imagen, utilizo esta fotografía tomada en el año 1936 en Navalcarnero, que es una población que está a las afueras de la ciudad, en la Sierra de Madrid. Vemos a un grupo de soldados movilizando un camión con un tractor, ¿no? Y hay este movimiento, y vemos que por un error del fotógrafo, porque generalmente los fotógrafos no quieren nunca aparecer en la fotografía, a través de la sombra vemos proyectada la imagen del fotógrafo.
Pues esta fotografía me sirve para hablar de la importancia, como digo, del fotógrafo, del que elige el marco. Y cuando digo del fotógrafo, del que elige el marco, hablo también de todo lo que hay detrás del fotógrafo. Es decir, en un caso de conflicto como este, el fotógrafo no tenía permiso para fotografiar todo lo que quisiera. Se le llevaba junto al resto de los fotógrafos, en el caso de fotografías tomadas en el frente, en un momento determinado y en un radio de acción. Luego no tenía libertad absoluta para fotografiar lo que quisiera. Luego tenía que pasar la censura. Y luego es el periódico o la revista el que decide publicar una fotografía u otra. Luego vemos que la proyección de la sombra del fotógrafo es más alargada todavía, es el fotógrafo y las circunstancias que le rodean. Esto se ve claramente en una fotografía que se tomó en la guerra de Crimea, tomada por Roger Fenton. Roger Fenton viaja a Crimea como fotógrafo con el permiso del gobierno británico, bajo la promesa de que no puede fotografiar ningún soldado británico muerto, porque eso va a hacer que cuando se publica la fotografía en prensa, fijaos que estamos hablando de finales del siglo XIX, fijaos qué idea ya tan avanzada de la importancia que podía tener la imagen. Si se publicaba la imagen de un soldado británico muerto, podría provocar que la guerra se convirtiera en algo impopular y que madres y padres de aquellos chicos que habían ido a la guerra no quisieran esa guerra y fueran contra el gobierno. Por lo tanto, no le permiten publicar imágenes violentas, lo mismo que ha pasado con el tema de la guerra de Afganistán o de Irak más recientemente. El gobierno estadounidense no permitía que se tomaran determinadas imágenes. Luego había un control absoluto, esa es la sombra alargada del fotógrafo. Y eso es lo que explicaría por qué fotógrafos que trabajan más o menos con la misma técnica fotográfica y que trabajan desde una perspectiva similar y en un conflicto bélico como es la Guerra Civil Española, tengan diferentes visiones en sus trabajos de lo que es la Guerra Civil Española. Por ejemplo, mientras Capa tiene gusto por mostrar imágenes de combate, le permiten tomar esas imágenes, digamos, lights, imágenes light de combate. Sin embargo, Deschamps, por utilizar un ejemplo de fotógrafo que trabajó más para la zona sublevada, suele tomar fotografías del antes o del después. Esto tiene mucho que ver con lo que acabo de decir. A Capa se le daba mayor libertad en la zona republicana que a Deschamps en la zona sublevada. Mientras Capa tomaba fotografías tanto de la victoria como de la derrota, y aquí vemos a un grupo de camilleros llevando a un herido de guerra, Deschamps siempre tomaba fotografías relacionadas con la victoria. Aquí vemos cómo un grupo de soldados republicanos han sido capturados y se les lleva para ser juzgados. Mientras que Capa tiene un gusto por, esta es una foto muy conocida, ¿no? Muy vista internacional, mientras Capa tiene el gusto por retratar a personajes anónimos y acercarse además en primerísimos planos para ver sobre todo su mirada, Deschamps, sin embargo, fotografía más a digamos, personajes relevantes militares de la época. No significa que estemos en dos conflictos diferentes, significa que la mirada del fotógrafo y las circunstancias que tenía marcadas el fotógrafo hacían que nos mostraran una imagen de la guerra diferente. Respecto al tema de lo que queda fuera, hemos visto la importancia de lo que queda dentro, pero la importancia de lo que queda fuera. Me encanta esta fotografía para hablar de lo que queda fuera, porque sin decir nada vais a adivinar de qué se trata. Es una fotografía tomada en el año 36 en la ciudad de Madrid. Esto es como un juego. ¿Qué pasa en la fotografía? Nosotros lo que vemos es un grupo de personas mirando. Tenemos un primer plano en el que vemos tres jóvenes y muchas más personas detrás. ¿Podemos deducir lo que queda fuera del marco? ¿Podemos deducir qué es lo que pasa fuera del marco? Aviones. ¿Por qué aviones? Ellas están señalando para arriba. Señalan para arriba. Y además, si aviones o alguien está hablando desde un balcón. Claro, podría ser esa la explicación, pero claro, si nos fijamos en que cada uno mira a lados diferentes, ya no es una persona en un balcón. O sea, ya podría ser esa opción, la descartamos y pensamos en aviones, ¿no? Bueno, y si os digo que yo podría deducir la fecha en la que se toma la fotografía, ¿me creeríais? Sí. Bueno, claro, sí. Efectivamente, el trabajo del que trabaja con fotografías son las fotografías y luego lo que rodea. Podría buscar esta fotografía en la prensa de la época, en las hemerotecas, y deducir. Pero es más, si mira la hemeroteca, ¿sabría cuándo se produce esto? Vamos a la ropa, ¿no? La ropa nos señala que se trata de una época de verano. ¿Cómo van vestidos? Manga corta. Sí, verano del 36.
verano del 36. ¿Y por qué sabemos que es el 36? Lo he dicho yo, pero aparte, ¿por qué es el 36? Porque ahí comienza todo el verano del 36, ahí comienza el conflicto verdaderamente. Efectivamente, y además, ¿por qué? Por la actitud de los personajes fotografiados. Me explico. La cara de esta gente es de sorpresa. Si yo estuviera hablando del verano del 37, la gente ya llevaría un año viendo aviones. Luego, la cara de sorpresa me hace pensar que se trata del inicio del conflicto. De ahí el interés y el ajetreo que hay alrededor de la Puerta del Sol. Podríamos saber qué es la Puerta del Sol si somos expertos en la ciudad de Madrid o conocemos, porque lo hemos pasado mucho, las arcadas que hay en uno de los laterales de la fotografía en la que se ven lo que es hoy o lo que fue en su momento el Ministerio de Gobernaciones, el Palacio del Reloj, donde nos reunimos los madrileños el último día del año para celebrar que se acaba el año, ¿no? Este año lo vamos a celebrar más. Sol. Es la Puerta del Sol. Claro. Es el edificio del Ministerio de Gobernación. Pues es una metáfora visual esta, casi un juego, para hablar de la importancia de lo que queda fuera. Hay que analizar lo que queda fuera para entender lo que vemos. Es tan importante lo que se ve como lo que no se ve. También es importante analizar el canal, el filtro o el canal. ¿Qué es el filtro? Es el canal por el que se distribuyen las imágenes. Es decir, como decimos, el fotógrafo es el primer contacto entre la fotografía y la realidad. Hay que decir que está marcada por la autoridad que le dice fotografía esto o no fotografíes esto, pero cuando el fotógrafo termina su trabajo, digamos, tanto en el frente como en la retaguardia, lleva esas fotografías a un canal de distribución por las que llegan los ciudadanos, ya sean ciudadanos españoles, de un lado o del otro, o ciudadanos del mundo. Ahora tenemos internet, donde los canales son más complicados de analizar, tendremos problemas los que estudiemos, yo no, pero los que vengan después y estudien cómo hoy nos llega la información, cómo hoy nos llegan las imágenes, va a tener un problema añadido, porque el tema de la web hace que todo sea muchísimo más complicado de lo que ha sido para nosotros. Bueno, en el año 36 eso lo tenemos algo trabajado y, como digo, el canal determina la propia selección fotográfica y, por lo tanto, el mensaje que se quiere mandar. Fijaos en estas dos fotografías, podríamos decir que se trata de fotografías que retratan la misma realidad. Son mujeres, son fotografías tomadas en el año 36, en octubre de 1936, y son mujeres que, acompañadas de su hijo o de varios chicos, vuelven a su hogar después de que este haya quedado totalmente devastado como consecuencia de la aviación enemiga. Podríamos decir que se trata de la misma imagen, ¿no? La diferencia sería que aquí se trata de una mujer y de un hijo, y aquí de varias mujeres y varios hijos. Sin embargo, por la actitud de los fotografiados, vemos que no se trata exactamente de lo mismo. Mientras que en esta fotografía se muestra un rasgo patético de la mujer, patético porque está totalmente desolada, tirada en el suelo, llorando, ¿no?, con la cabeza agachada y con su hijo en brazos, es decir, en una postura totalmente de derrota. En esta fotografía parece que el suceso no les ha causado la misma sensación, y lo que hacen es buscar cualquier tipo de utensilio que les pueda servir para reconstruir su hogar en otro lugar. Luego hay una diferencia de actitud entre los fotografiados. Si yo os dijera, os preguntara qué fotografía se llevó a Argentina, cuando hablo de Argentina me refiero a Argentina y al resto del mundo en ese momento, y qué fotografía se publicó en la ciudad de Madrid. Esa en Madrid y esa en el resto del ¿Por qué? mundo. Y porque es más desolada. Efectivamente. Es igual que lo que decíamos antes de los documentales. Si tú quieres que se sumen a tu causa a nivel internacional, tienes que mostrar la desolación en estado puro, y no hay nada más, que remueva las conciencias que un niño sufriendo. Quizá porque los niños son los más desvalidos. Esto lo hemos visto en conflictos actuales, donde siempre hay una obsesión por retratar al niño que sufre, porque mueve las conciencias de la gente que lo ve. Sin embargo, si tú publicas esta fotografía en un periódico republicano, por ejemplo en la ciudad de Madrid o en la ciudad de Barcelona, se genera una sensación de estamos perdiendo la guerra, estamos sufriendo. Por lo tanto, en los periódicos republicanos se proyecta, se publica esta imagen que eleva la moral de los ciudadanos, mientras que en el exterior se proyecta esta. Luego, el canal también es importante. El canal en este caso es el Ministerio de Propaganda, que se encarga de permitir que pasen estas fotografías a otros países. Luego, el interés que tenga el filtro es fundamental. Bueno, también hay que decir que cuando se toman las imágenes, se toman y
teniendo en cuenta lo que decimos del canal y de la importancia que tiene el canal para entender la fotografía, el canal es el que decide cuándo y por qué y dónde, bajo qué medio y bajo qué soporte se publican determinadas imágenes. Esta imagen es dantesca, esta pertenece a una revista francesa y esta, que es la misma imagen, prácticamente, corresponde a Noticias Gráficas, un diario argentino que siguió con mucho interés la cobertura de la Guerra Civil Española y mostró en sus páginas muchas fotografías del conflicto. Se llama Noticias, pero precisamente por la cobertura gráfica que tenía el periódico la gente lo empezó a conocer como Noticias Gráficas y cambiaron el nombre finalmente cuando sucede la Guerra Civil Española, es Noticias Gráficas. Bueno, esta fotografía se toma al inicio del conflicto, estamos hablando de julio de 1936. Es una fotografía, son fotografías diferentes, pequeñas fotografías en las que se muestran a niños muertos con un número para identificarlos. Esta imagen corresponde a un acontecimiento que movió mucha la sensibilidad de los ciudadanos de Madrid durante la guerra. Se toma en Getafe, es una población cercana a la ciudad de Madrid, y se produce cuando se bombardea una escuela. Y estos niños, como consecuencia del bombardeo y de los derrumbes, fallecen. Bueno, la República no publica estas fotografías, cree que son demasiado violentas, no se toman con un interés propagandístico en un inicio, por eso tienen los numeritos. La idea es que como muchos padres han desaparecido, les cuesta llegar, hacen una fotografía al niño con un número para que, si el padre aparece una semana después, sepa dónde está enterrado su hijo, identifique el cuerpo a través de la fotografía y pueda velar a su hijo aunque se haya enterrado, ¿no? Entonces no tiene fines propagandísticos, sino meramente de identificación. Estas fotografías se guardan en un cajón y permanecen guardadas hasta el año 1937. ¿Y qué es lo que ocurre en el año 1937? Que la República, a pesar de que cree todavía que estas imágenes son demasiado explícitas y demasiado violentas, la República está empezando a perder la guerra. ¿La República qué? Está empezando a perder la guerra. Igual que en el 36 hay una idea de que a pesar de todo lo que ocurre, como nos van a ayudar las democracias internacionales, que no van a permitir la sublevación militar, vamos a poder contrarrestar esta fuerza y vamos a salir victoriosos, ya a partir de noviembre, diciembre, pero sobre todo a partir de inicios del año 1937, los republicanos son conscientes de que esa sublevación militar se ha transformado en una guerra y en una guerra que va a ser muy costosa. Y por lo tanto ponen, como se dice en España, la leña, toda la leña en el asador, es decir, vamos a intentar quemar todo lo que podamos tener para animar, como digo, a las democracias occidentales a que nos ayuden. Y es cuando se permite la publicación de estas fotografías en prensa. No solo en prensa, sino que también se utilizan en otro soporte, que es el afiche. Se colocan las caritas de los niños en el afiche. Es más, esta niña se hizo conocidísima, porque este cartel dio la vuelta al mundo en todos los idiomas. Aquí lo tenemos en inglés, pero está en francés, es decir, este cartel se publicó en todos los periódicos de todo el mundo, cuando hablo de todo el mundo menos Italia, Alemania, los que apoyaban a la sublevación militar, ¿no? Y dio la vuelta al mundo por el interés que tenía la República en, de alguna manera, mostrar esta violencia en los más desfavorecidos, que son los niños. Luego el canal, que es importante porque es el que selecciona la imagen, también selecciona el momento. Retiene la fotografía en un momento determinado y cuando cree que hay que aportar todo lo que se tenga para intentar convencer, entonces se saca este tipo de fotografías tan violentas. Bueno, durante la guerra, y esto es muy interesante, ya se tenía clarísima la idea de que la fotografía era fundamental para la propaganda, y se publica en, por ejemplo, periódicos como La Voz del Combatiente, que es un diario importante durante la Guerra Civil Española, en la que se habla de que lo visual es un elemento propagandístico importante y que se debe emplear eficazmente para conseguir los objetivos de la República. Y para ilustrar esto que digo, pongo un ejemplo que a mí me parece genial. Es una fotografía en la que se ve un plato de papas fritas con huevos. No es más que eso. Pero ¿qué objeto nos llama la atención de la imagen? Esto. Calendario. Es un calendario. Es un calendario en el que claramente no estaba allí por casualidad, porque la fotografía parece un bodegón, está perfectamente montada para ser mostrada. El calendario está colocado para que el lector de la imagen vea la fecha. Y la fecha es 30 de octubre de 1936. ¿Por qué tendría la República interés en publicar en los periódicos de la época esta fotografía? Porque
que a partir de octubre del 36 se pasaba a hambre. Claro. Las primeras medidas de control de alimentos en la ciudad surgen precisamente a mediados de octubre del año 1936, cuando empiezan a escasear algunos alimentos. Ya he dicho que se pensaba que la sublevación sería una cuestión de días, eso se transforma en semanas y las semanas se transforman en meses. Y ciudades como Madrid, que están prácticamente sitiadas, que el ejército las rodea y en el mes de noviembre están completamente rodeadas, tienen problemas de abastecimiento. Y es cuando la República empieza, como digo, a controlar la cantidad de alimentos que se pueden consumir en la ciudad. Y esto provoca las primeras incertidumbres y sobre todo empieza, no el hambre desorbitado, pero sí empieza a faltar cosas que los madrileños estaban acostumbrados a comer. ¿Qué consigo con esta fotografía? No es dar envidia, sino que si yo acompaño esta fotografía de un pie de página que diga así comen nuestros soldados, y esto se publica en la prensa de la época, a través de esta imagen yo que estoy en casa pienso, yo estoy pasando hambre, pero como aquí lo importante es que los soldados nos defiendan y son los que tienen que estar bien alimentados, voy a intentar ser más comprensiva con mi tema y voy a conformarme con el alimento que tengo porque es en pro de la alimentación de los soldados. Era una manera de controlar a la masa. No solo esa imagen del plato de comida, también todo este tipo de imágenes en las que vemos a soldados republicanos en un momento en el que les ha llegado el abastecimiento de Navidad. Aquí vemos un jamón, cajetillas de tabaco, distintos licores, etc. Bueno, esta fotografía es una fotografía totalmente posada, de forma militar, que está saludando a un miembro de las tropas moras. Claro, ¿qué necesidad hay o qué interés habría en mostrar a un miembro de las tropas moras saludando a un niño pequeño? Bueno, hay que contextualizarlo todo. Las tropas moras eran consideradas en esa época como sanguinarias, y cómo eran capaces de violar a mujeres y matar a los niños porque solo iban por la victoria y no les importaba nada, no tenían moral. Para contrarrestar esa imagen que tenían las tropas moras, el ejército sublevado publica estas imágenes casi tiernas de un soldado saludando a un niño. No los matan, los ayudan. Y para dejar claro lo que ocurre, ponen un pie de página muy interesante. Es una fotografía de diciembre del 37 y dice, pie de página, niño o pie de foto. Niño abandonado por los rojos, recogido, atendido y vestido por las banderas de Marruecos, saludando a un psicomoro. O sea, no es un niño que es defendido por aquellos que otros consideran bárbaros, sino que además ha sido abandonado por el enemigo, ha sido abandonado por los rojos. Luego vemos que aquí la utilización propagandística vino de las dos partes. No solo es que es un elemento propagandístico interesante para beneficiar, sino que caída en las manos del enemigo, la imagen puede ridiculizarnos, como por ejemplo esta. Esta es una fotografía tomada en el año 36, en la que vemos a un grupo de soldados, de milicianos, defendiendo su posición en la ciudad de Madrid. En la ciudad de Madrid, la ciudad universitaria, donde estaba la Complutense, ¿no? Ya estaba en la época. Bueno, vemos a un grupo de milicianos. ¿Por qué tendría interés el gobierno sublevado en hacerse con esta fotografía? Para ver si teníamos razón. ¿Para? Para ver si teníamos razón nosotros. ¿Por qué? Porque están defendiendo lo que ellos también defendían. No, estos son milicianos que están del lado republicano luchando contra los sublevados. Es un grupo de milicianos. Ah, entonces son los que matan. Son milicianos que están en una imagen de guerra, es decir, también nos atacaban. Pero ¿qué particularidad, igual que veíamos el calendario y la otra, qué particularidad tiene esta foto? ¿Qué nos llama la atención? Cada uno va vestido de una forma diferente y de repente, no sé por qué, vemos a un señor con sombrero de copa. Sí. Bueno, ¿por qué tenía intención, o qué intención tenía el ejército sublevado de hacerse con esta fotografía? Porque esta fotografía era la imagen, la metáfora visual perfecta para decir cómo el ejército republicano era un completo desastre. Cómo no iban uniformados, cómo se tomaban la guerra como si fuera un juego. Por eso la República, desde aquel momento, decide que tiene que haber un mayor control estricto en el frente y que no puede ser que la gente vaya sin, los milicianos vayan sin un uniforme, por lo menos con la camiseta de manga corta y por supuesto no con una chistera como si estuvieran haciendo una función teatral. Entonces esa es la razón por la que se controla mucho esta fotografía, que quedó en manos de los enemigos y que sirvió para ridiculizar la imagen de los milicianos. Luego, ojo, porque no solo la fotografía me sirve a mí
para ensalzar algo determinado, como en el caso de la comida, sino que, ojo, porque si cae en manos del enemigo, me perjudica. Bueno, cuando se trabajan fotografías, y esto no me canso de decirlo nunca, una fotografía es un instante, es un fragmento de tiempo y de espacio, muy interesante, pero para intentar adentrarnos en el mundo de un acontecimiento histórico a través de la fotografía, no solo podemos utilizar un instante. Es una opinión personal, hay investigadores que consideran que con una fotografía se habla de un conflicto, por ejemplo, la Guerra Civil Española. Yo creo que es imposible hablar de la Guerra Civil Española a través de la fotografía de Robert Capa, más conocida, ¿no?, de ese soldado que cae abatido en Cerro Muriano. Me sirve como metáfora de la muerte del soldado anónimo que lucha por la defensa de los valores antifascistas, si queréis. Sí, es un buen ejemplo y es una metáfora visual interesante, pero creo, desde mi punto de vista, que no se puede hacer un trabajo sobre cómo es la guerra a través de un solo fragmento de memoria. Hay que utilizar bastantes. Y esto lo explico con un ejemplo que he trabajado en mi tesis, que, como decía al principio, sobre las mujeres durante la Guerra Civil Española, las fotografías que hay retratando a mujeres durante la guerra en la ciudad de Madrid. Si analizamos una sola fotografía nos sirve simplemente para ilustrar un momento. Aquí vemos a una mujer que está conduciendo un tranvía. Las mujeres durante la guerra tienen que sustituir a los varones que están en el frente y son ellas las que se hacen cargo de las labores que eran antes propias del varón. Y entonces tienen que aprender, tienen que conducir, entonces conducen hasta los tranvías, se dedican a la política, hay algunas mujeres políticas, pero se dedican más todavía, trabajan mucho más en colegios, trabajan en todas las fábricas de la ciudad, etc. Y hay mucho interés por mostrar esa imagen. Si analizamos una sola imagen, no nos damos cuenta de nada más que de la ilustración, pero si empezamos a imaginar o a investigar, a observar, como digo yo, a escudriñar todas las fotografías, nos daremos cuenta que todas siguen un patrón. Y es que todas las fotografías que retratan a mujeres trabajando, sobre todo las del 36 y las del 37, muestran siempre una mujer que trabaja, pero siempre supervisada por el varón. En la mayoría de los, siempre hay excepciones, pero en la mayoría de los casos. Y generalmente cuando vemos a mujeres que trabajan solas y seguimos la serie fotográfica, siempre hay fotografías en las que trabajan con los hombres. Lo hacen a través de la imagen, que muestra esa sutilidad que a veces se nos pasa, pero que manda mensajes muy, muy interesantes. O sea, mientras el hombre enseña, la mujer aprende, ¿no? Mientras, igual que la de arriba, vemos a una tranviaria de Madrid aprendiendo de un hombre, y además mayor. Mientras la mujer realiza trabajos secundarios en las fábricas, los hombres trabajan en labores más complicadas. Incluso en las actividades que son propias de la mujer en la época, como es la costura. En prácticamente todas las imágenes de mujeres trabajando cosiendo, como voluntarias para mandar las prendas al frente, aparece un señor, que es un señor que está de pie y que además lleva unas tijeras en la mano. Es decir, es el encargado de cortar. Los que saben un poco del mundo del trabajo de costura saben que el que corta es el que manda. Es decir, se muestra esa obsesión, se intenta mostrar esa obsesión por, efectivamente, las mujeres trabajan, pero trabajan con la supervisión del varón. Se ve claramente en carteles. Esta fotografía es exactamente igual a este cartel, tiene el mismo gesto de supervisión. Un varón que con una actitud de supervisión, vemos el lenguaje corporal, la mano en la cintura, es un gesto de supervisión, como es el gesto de supervisión, la mano por detrás, está supervisando lo que hace la mujer. Es interesante también trabajar la interconexión entre las fuentes visuales. Cuando se trabaja imagen fotográfica, también trabajar los afiches, que son muy interesantes. Bueno, como digo, se ve claramente en todas las fotografías. Esto era simplemente como un ejemplo de que cuando trabajamos imagen tenemos que trabajar lo que queda dentro, lo que queda fuera, nuestro canal de transmisión de las imágenes y, sobre todo, entender que la imagen fotográfica es un fragmento, es traer un instante de tiempo y un instante de espacio a la actualidad, pero que hay que analizar las imágenes en su conjunto para poder descubrir mensajes que se pueden esconder velados, se pueden mostrar velados si echamos un vistazo rápido, y que es necesario aplicar, como insisto siempre, una perspectiva transdisciplinar cuando analizamos las imágenes, porque no solo me vale con saber de historia para entender una imagen, tengo que saber de comunicación, tengo que saber de semiótica, aunque ahora estoy muy denostada, hay que saber de antropología visual, de sociología, de psicología de la percepción, de la propia técnica. O
Yo no puedo entender el significado que tiene la fotografía si no sé con qué recursos técnicos contaban los fotógrafos. Luego veis que el trabajo que tenemos que realizar los que estudiamos imagen en torno a esto es muy complicado, y si queremos hacer un buen trabajo es muy difícil, pero también es muy gratificante. Trabajar con las imágenes tiene, no sé, como una atracción especial. Así que yo con este, casi como una muestra de fotografías de la Guerra Civil Española, yo creo que lo podemos cerrar aquí. No sé si me he pasado mucho, no he mirado el reloj. Y si queréis alguna pregunta o lo que sea, pues fantástico y la contesto encantada. Si hay alguna pregunta o algún comentario que hacer. Sí, aparte de las imágenes, ¿han visto, hay textos escritos sobre esto, sobre digamos, el miedo masculino a perder el lugar de trabajo? No. ¿Alguien escribió algo? No, lo único que hemos encontrado es alguna referencia en prensa de la época que hablaba de cómo era una nota muy pequeña del periódico, sí, o sea, prácticamente por eso pasa desapercibida, que comenta cómo efectivamente había habido una pequeña manifestación en la Puerta del Sol de un grupo de hombres quejándose por esta situación. Lo que sí que hemos recuperado son los discursos de la pasionaria. Dolores Ibárruri, el líder del Partido Comunista, tiene varios discursos en los que habla de que no puede creerse como compañeros, incluso del propio Partido Comunista, están quejosos por que sus mujeres trabajen. Pero claro, esto no lo hilas si no ves primero ¿en qué sentido? quejosos que están violentos, no les gusta que sus mujeres trabajen porque piensan que van a perder sus puestos de trabajo. Y eso solo se ve, porque ahora la pasionaria dio 2000 discursos durante la guerra, solo se ve si se analiza primero la imagen y empiezas a rastrear otro tipo de soportes que en este caso ilustren a la imagen. Aquí pasa como al contrario de lo que suele pasar, habitualmente la imagen ilustra la investigación, en este caso nosotros buscábamos quién nos ilustrara la imagen. Oficial del lado sublevado es que la mujer se debe quedar en casa, es un ser inferior respecto al marido y por lo tanto queda subyugada a la voluntad primero de su padre y luego de su esposo. Ese es la representación oficial de los dos prototipos de mujer. En el caso del trabajo es una cosa curiosísima, y es que vemos que en la República sí que hace un esfuerzo por mostrar a las mujeres trabajando, y las muestra constantemente si analizamos la prensa de la época en distintas actividades, eso sí, siempre con ese hombre detrás o al lado haciendo otras tareas. Mientras que los sublevados se niegan a mostrar esa parte de la realidad. Las mujeres no se retratan o no se publica la imagen de mujeres trabajando en la industria de guerra. Sí, ayudando como voluntarias. Están las típicas imágenes de la enfermera, de la señora que cuida niños, de la voluntaria en los hospitales. Trabajo de mujeres. Efectivamente. Pero trabajo de mujeres y sobre todo de mujeres que tienen que darlo todo por sus ideas en ese momento, pero no trabajo de mujeres en las fábricas. La República sí se empeña en mostrar esa imagen. Quiere decir que las mujeres de Burgos, por ejemplo, que es una ciudad, y ahí se refería el artículo, es una ciudad que quedó del lado sublevado desde el inicio, ¿quiere decir que las mujeres de Burgos no trabajaron en la industria de guerra? No, trabajaron igual que las mujeres de Madrid, pero esa imagen no se quería mostrar. Porque si tu discurso oficial es que las mujeres están un paso por detrás de los hombres y que deben quedarse en su casa cuidando a los niños, tú no puedes mostrar a las mujeres trabajando en las fábricas. Es decir, había la idea del discurso oficial y luego el discurso oficioso que rompe el discurso oficial a través de la imagen. Hemos rescatado alguna, pero no se publicaban en prensa. Una pregunta. Por fuera de lo que serían fotografías con un carácter más propagandístico de mostrar cuál es este sentido con el hombre supervisando, si había igual fotografías que hayan sacado algunos fotógrafos que mencionaste de mujeres en el frente o en otra situación con mucho menos preparada como para dar un mensaje, sino que más bien capturado eso y cómo eran esas fotografías. Y después en relación a los afiches, sé que parece excede de fotografía, digamos, por fuera de lo que era lo que propagandizaba el gobierno republicano, otras organizaciones como CNT, Anarquista o el POUM, si tenían alguna otra lectura del rol de la mujer, si solo como supervisada por los hombres. Sí. Respecto a la primera pregunta, durante la Guerra Civil Española las mujeres fueron milicianas, hubo milicianas del lado republicano. Las mujeres que estaban en el frente, en el lado sublevado, era por labores de enfermería, no con armas en la mano, no luchaban en el frente, pero sí
durante la guerra en el lado republicano. Existe esa imagen que, como digo yo siempre, y apoyando la idea de Merinás, que es una historiadora importante de España que ha trabajado mucho el tema de la miliciana, la miliciana fue más un reclamo publicitario, propagandístico, que una realidad. Había milicianas en el frente, sobre todo en los frentes de Cataluña. En el frente de Cataluña, por ejemplo, hubo un número más significativo de milicianas. En el frente de Madrid no. Es verdad que se alistaron al inicio de la guerra mujeres que fueron desapareciendo del frente. En el caso de Cataluña hubo un residuo más importante de mujeres, pero digamos no en un número tan importante como para ser un colectivo significativo dentro de la guerra. Ahora, había mucho interés por parte de la República en que estas imágenes fueran objeto propagandístico, porque la imagen de la miliciana, de la mujer, con un mono, que aquí no se llama mono, es un mono de trabajo, ¿cómo se llama? No, mameluco. ¿Sabes? Estos pantalones con cremallera que utilizan los mecánicos de coche, ¿no? Esa imagen de ese mono con el Mauser era un reclamo, o sea, estaban todas las portadas de los periódicos del mundo. Entonces había interés en mostrarlos, al punto que si uno recorre los periódicos de la época, no hablo de los españoles, hablo de todo el mundo, siempre hay una entrevista a una miliciana, parecía que salían como las flores, ¿no? Porque era un objeto propagandístico. Hay un cambio en eso. Los afiches, por supuesto, también retratan la imagen de la mujer. Los documentales, hay un documental que se llama La mujer en la guerra, que se dedica precisamente a mostrar cómo la mujer se desarrollaba en el campo de batalla. Todo esto, como digo, tanto importado como exportado, había que mostrarlo al mundo. Pero hay un cambio. El cambio se produce a principios del año 1937. El gobierno de la República cambia la estrategia total de su ejército y decide crear un ejército, lo que llamó un ejército popular. Eran los mismos luchando, pero con las normas básicas de lo que sería un militar. Pasamos de las milicias, de estos chicos no uniformados que no tenían formación militar, eran gente de la calle, o sea, desde el panadero hasta el fotógrafo, el profesor de universidad que se arma para defender la República. Y en esa creación del ejército popular, una de las normas es que se prohíbe que las mujeres luchen en el frente, porque como las mujeres en el ejército general habitual no se pueden alistar, pues por lo tanto en el nuevo ejército popular tampoco. Es muy interesante ver los distintos mensajes que se mandan. Todos están, digamos, supervisados por el Ministerio de Propaganda, de Prensa y Propaganda, pero cada ideología política y movimiento sindical tenía la autorización para hacer sus propios carteles. Una consulta especialmente porque yo veo como una tensión ahí en el rol, por ejemplo, de fotógrafos como Capa o Seymour o Taro, que ellos vienen representando a BU, ¿no? Que es una agencia francesa muy importante en fotoperiodismo, y terminan haciendo propaganda oficial republicana. ¿Hay casos o rastreaste qué pasa con esta tensión entre, por ejemplo, digo, porque estamos en la década de oro del fotoperiodismo, entonces debe haber coberturas de Live, de las principales revistas ilustradas alemanas. Capa trabajó para Live. También. Por eso, ¿vos notás, hay alguna diferencia en la cobertura entre lo que publicaban estas famosas revistas ilustradas y lo que terminan haciendo los fotógrafos como trabajo para la República? O esa tensión de cuando son fotógrafos para un medio masivo, internacional, y lo que terminan haciendo como propaganda oficial. Esto claro, es una percepción personal, ¿no? La idea del fotógrafo de la guerra, y me estoy poniendo como si fuera un fotógrafo de aquel momento, es una idea romántica de la fotografía. Y de repente un fotógrafo que hasta ese momento era el encargado de retratar una realidad, se convierte en parte del conflicto. Entonces tienes esta idea, me parece a mí que tenían esta idea romántica e ideológica de ser los soportadores de un documento trascendental para la historia. Y además no hay que olvidar el contexto en el que se produce la guerra, que es el periodo de entreguerras, el auge de los totalitarismos europeos y el estar a punto de iniciar una Segunda Guerra Mundial, que ya se venía digiriendo de alguna manera incluso antes de la guerra. Yo creo que el fotógrafo en esa época, como el escritor, o sea, no solo el fotógrafo, me estoy refiriendo al cronista también, Hemingway, por ejemplo, creo que se olvidan, y como digo es una percepción personal, se olvidan de que hacen un trabajo para meterse en la historia romántica de que están cubriendo la Guerra Civil Española. Yo creo que pierden la perspectiva del trabajo que realizan.
pero ellos llegan como fotógrafos profesionales y se suman a la causa republicana. O sea, hay un cambio ahí, eso... No hay una, digamos, no hay una asimilación rápida de ahora ya pertenezco a los republicanos, pero sí es verdad que casi todos los fotógrafos que venían de fuera, igual que los cronistas, es decir, los reporteros, los cronistas, digamos, ven como una idea muy tentadora y como una idea muy fascinante el de involucrarse ideológicamente en el conflicto, y la mayoría de ellos, por no decir el 95%, del lado republicano. Por eso es una de las razones por las que Capa fotografía mucho en los dos frentes al inicio de la guerra, y según va avanzando la guerra, fotografía para el lado republicano. O sea, no es que, digamos, el gobierno republicano dice ahora Capa es de los nuestros, o sea, no hay nada así oficial, pero es verdad que hay como una especie de, con nuestras fotos vamos a trascender la historia y vamos a concienciar al mundo de lo negativo que es el fascismo, con la idea de vamos a intentar parar lo que se nos viene de Alemania y de Italia. Claro, pero, perdón, no es la guerra civil española justamente un parteaguas en ese sentido, donde hay un posicionamiento y donde aparece el internacionalismo de los intelectuales de una manera muy marcada, y me parece, no sé de la guerra, pero digo, creo que ahí los intelectuales, los fotógrafos, aquellos que están vinculados con el mundo del arte, van a tomar partido y creen y empiezan a creer que el arte es militancia, sí, ¿no? O por lo menos de una manera. Sí, yo creo que muchos de ellos que venían con una idea blanca, es decir, de tener un trabajo objetivo, entre comillas, se transforman por esa idea romántica de estamos en un momento estelar, tenemos que hacer algo con nuestro arte, que es la fotografía o la crónica. Y se transforman todos. O sea, Capa, Gerda, Hemingway, todos los que llegan se transforman. Se convierten casi en objetos, ¿no? Una pregunta de fuentes con eso. Vos nombraste al pasar los permisos que había que solicitar para la fotografía doméstica, amateur, no sé cómo diría. ¿Hay acceso a esas fotografías también? Y es más difícil, porque ahí a lo mejor vos pensás que podría encontrarse algo de lo real que no necesariamente esté incluido en los discursos fotográficos. Esa es una pregunta. Y respecto, por supuesto, lo mejor sería poder analizar toda la serie, pero es que no se encuentra. O sea, no se encuentra. Y tenemos la suerte de encontrar algunas en papel, que las perderemos en unos años como no las digitalicemos. Respecto a la primera pregunta, mi interpretación también de ese asunto es que, a pesar de que oficialmente se hablaba de que se tenían que entregar 3 copias para pasar la censura, aunque tuvieras una cámara doméstica de uso doméstico, mi interpretación es que los que tenían fotografías de uso doméstico, o sea, el archivo decía, mira, las 3 copias para ti, pero ¿para qué quiero yo la foto de la niña? Digo, la niña del cumpleaños. Digo básicamente porque es que no hemos encontrado ninguna imagen de vida cotidiana, me refiero de imágenes que se tomara el padre a un hijo en una fiesta, no hay ninguna de esas, aunque también hay otra posibilidad, y es que la mayoría de los archivos, por no decir el 70%, se han conformado gracias a lo que el gobierno de Francisco Franco conservó porque pensaban que podía utilizarles para denunciar alguna causa. Me explico. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional, que tiene un fondo, como decíamos, de 44.000 fotografías, se conforma a través de acciones recopilatorias que se inician cuando Franco va avanzando por el territorio español republicano. Entonces, incauta, llega a una zona e incauta el archivo fotográfico, si es que ha quedado algo. Y eso lo guarda. Eso lo guardaron los empleados de la Biblioteca Nacional de ahí. Primero se manda a Salamanca, que es donde se juzgaba y donde se podía de alguna manera utilizar para una causa, y luego ya se mandó, como en el caso de las fotos de la Biblioteca Nacional, se conservan porque van al Ministerio del Interior, luego al Ministerio de Información y Turismo en los años 60, y en los años 80 se manda a la biblioteca. Es decir, ese era el proceso. Puede ser que las fotos del niño y de la niña, como no interesaban porque no aportaban nada, se destruyeran. Pero tenemos tal nivel de desinformación en lo que era el proceso, no solo de la toma fotográfica durante el conflicto, sino de por qué y cómo se custodiaban las imágenes, que nos movemos en el terreno de la especulación. Pero yo creo que más bien sería de la propia guerra, es decir, el Ministerio de Propaganda, ¿para qué va a querer la foto de caseras? Digamos, lo que hacía era las supervisaba y las entregaba y punto. Aunque no hay constancia oficial de eso. La ley decía que debían entregarse 3 copias y que 2 quedarían en manos de los oficiales. Yo te quería preguntar. Perdonadme un momento, porque es que tengo una compañera que lleva 1 hora y media con el brazo ahí. No, me quedaba
partir de la pregunta de recién y lo que comentaban antes, que la relación del fotógrafo, parte de las condiciones de producción de la época, eran muy otras con las agencias y con el modo de cobertura, que no hablemos en la actualidad, sino que empezó a haber de los años 70 para aquí con las agencias internacionales. Esa es la época y un poquito posterior que empieza a haber muchas agencias independientes. De hecho, Capa va con sus propios sellos inicialmente, aparte de ir para GUP, y que los fotógrafos eran los hacedores, no solo materialmente, sino conceptualmente, de qué modo iban a retratar la historia. Y no era la figura del editor fotográfico o quien les daba el assignment quien estaba condicionando, y no por una cuestión de distancia, sino porque el mundo era otro y el rol del periodista en ese lugar era otro, muy diferente, que permitía generar, digamos, un tipo de producción totalmente diferente al que se empezó a generar después de esa época. Y me quedaba pensando con lo de las milicianas. Yo no sabía qué periodo bien habían abarcado la difusión de estas imágenes. ¿Y qué se hizo? ¿Se retiraron posteriormente y se recuperan décadas después, digamos, a partir de la revisión histórica? ¿O qué ocurrió con esas fotos? Sí, dejan de circular, digamos, en el momento, es decir, se retiran, ya no se vuelven a editar nuevos, porque lo que ocurría, por ejemplo, con los afiches es que se realizaba un afiche y luego, al cabo de los meses, se recuperaba el afiche y se volvía otra vez a imprimir y a repartir. O sea, no un afiche servía para una vez y ya está, había una reimpresión constante de los afiches. En el caso de todos los afiches relacionados con mujeres, a partir de, como digo, finales del 36 y sobre todo inicios del 37, ya no se reeditan más afiches. En el caso de las fotografías no circulan, no se vuelven a publicar en prensa. ¿Y quedan, de dónde empiezan a estar recuperadas? No, es decir, cada periódico las guarda, por ejemplo, o la revista, las guarda en el archivo y nunca más las publica, a no ser, como ocurría con el documental que os he dicho antes, para mostrar efectivamente las mujeres lucharon así, pero ahora estas que estaban luchando en el frente, ahora están en la red. Pero que ayuda a construir la imagen, que sí se ve. Sí. Se recurría al fotógrafo que estaba realizando la cobertura para que completara información acerca de eso. Efectivamente. Además, incluso tenemos la constancia de que se llamaba por teléfono para avisar, vamos a publicar esta nota con esta información, va a llevar tu fotografía, ¿qué quieres que pongamos? Y hay una relación más estrecha entre el texto y la imagen, porque aunque la imagen ahí ilustraba, había una interconexión mayor. No había tanto desnivel entre la parte visual y la parte escrita, ¿no? Había más relación entre la imagen y la palabra. Luego la imagen, a pesar, como digo, de los tiempos, se ha ido apartando y se convierte en un objeto que ilustra otras cosas. Yo te quería preguntar por una cuestión más metodológica, es cómo conformas el corpus, porque queda claro que había mucha proliferación de imágenes, mucha cantidad de fotógrafos, bueno, los vericuetos, digamos, de dónde fueron a parar todas esas fotos, las cajas que revisaste, y en toda esa cantidad de imágenes que vos decís que encontraste, ¿cómo seleccionás un corpus de análisis? Y vos hablas algo de, bueno, la representatividad de las imágenes que elegís, pero te iba a preguntar si no hay casos que por ahí no son representativos, pero sí tienen cierto peso, o son como paradigmáticos porque aparece algo distinto. Eso por un lado, y por el otro lado me resonaba, o sea, queda muy clara esta cuestión de índole propagandística, esta intencionalidad de las autoridades de un lado y del otro para emitir discursos o tener cierta intencionalidad a través de la publicación de determinadas imágenes, pero quería preguntar, como la fotografía tiene esta cosa de instantánea y también a partir de la vertiginosidad con que se publicaban las cosas, si no encontraste algún modo en que se colara lo inesperado o aquello que no formaba parte de lo previsible o de ese discurso que se quería transmitir. Sí, mira, un ejemplo de eso es la foto de la chistera. O sea, la fotografía de la chistera de los milicianos en plena batalla es una fotografía que se toma del lado republicano. Claro, por eso. Lo toma un fotógrafo que está en el lado republicano y esa fotografía pasa a la censura republicana porque el censor no se percata de la chistera o no le da la importancia que le dieron en el otro lado cuando la foto cae en el otro lado. Luego sí que hay imágenes que nos sorprenden y que no son totalmente controladas, entre otras cosas porque el censor muchas veces es más torpe de lo que parece. Esto se habla muy bien o me parece que es muy ilustrativo cuando se habla, por ejemplo, del cine español, que es muy interesante, de los años 50, por ejemplo, cómo la torpeza del censor hacía pasar películas que se suponía que estaban censuradas, películas que eran una crítica total y férrea al régimen de Franco. Y pongo un ejemplo conocido que es Bienvenido Mr. Marshall. Uno hoy en día cuando ve la película no entiende cómo esa película, que es una crítica directa a la política internacional y nacional que estaba llevando Francisco Franco en ese momento, pasa a la censura
censura y se estrena en los cines. Otra película muy interesante, más cercana al momento que hablamos, Rojo y Negro, es una película que se estrena en el año 41 y es una película que cuenta la historia de amor entre una falangista y un miliciano anarquista. Y pasa la censura y 15 días después del estreno de la película, Franco hace que se retire. Porque algún ilustrado 15 días después se dice, bueno, hombre, pero ¿cómo puede ser que una falangista, que es una mujer de bien, se enamorara de este hombre, que era un miliciano, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que pasan a la censura y que no son previsibles. La propia estructura de una colección te está hablando de las fotografías también. Pongo de nuevo el ejemplo de la Biblioteca Nacional. ¿Por qué entre las fotografías de la Biblioteca Nacional hay tan pocas fotografías de muertos? O sea, cuando la Guerra Civil Española fue una guerra cruel en cuanto a víctimas tanto militares como civiles. ¿Por qué no se han conservado un número significativo? O sea, cuando hablo de... sí, hay algunas, ¿no? Pero no un número significativo. ¿Por qué? Por la propia estructura del fondo te responde a esa pregunta. Porque si el fondo se crea cuando Franco va avanzando por la zona republicana y cuando termina la guerra se utiliza para, o se custodian esas imágenes con la intención de que sirvan para denunciar a los republicanos, lo que tú no puedes conservar en un número amplio es que tú matabas niños y mujeres por los bombardeos aéreos, porque te estás delatando a ti mismo. Luego, la propia estructura y conformación del fondo nos da explicaciones sobre el propio fondo. Por ejemplo, este tipo de fondos tampoco tiene retratos de personajes importantes de primer nivel, pues Santiago Carrillo, los presidentes de la República, la Pasionaria, o sea, gente que daba la cara durante la guerra. Incluso se les pone los nombres por detrás, en el reverso de la foto, era una práctica que se hacía habitualmente. Sin embargo, en gente que tenía algún tipo de responsabilidad pero que no daban la cara al público, no aparece el nombre por ninguna parte y se destruyen en su mayoría. ¿Por qué? Porque si tú ves una foto de una, digamos, de una reunión sindical donde hay una mujer o un hombre que toma la voz y además por el reverso pone que esta persona es tal, le sirve para denunciar. Luego esas fotos se destruyeron antes de que llegaran. Yo tengo la obsesión por trabajar fondos, colecciones completas. Cuando yo estudio, por ejemplo, las fotografías de la Guerra Civil Española del diario Noticias Gráficas, del diario argentino, la propia conformación del fondo, o sea, qué es lo que se conservó y qué es lo que se publicó, me da información sobre el medio y sobre el interés que tenía y la perspectiva que tenía de mostrar la Guerra Civil Española. Siempre hay que analizar el fondo, a mí me lo parece. Fotos sueltas son muy, digamos, son insustanciales. A mí me parece que el fondo es importante. Y luego, todas las imágenes son importantes. Habrá algunas que sean más representativas, más icónicas o más atractivas para mostrar, como esta selección que yo he hecho. Pero no hay que descartar ninguna, porque quizá aquella fotografía que tú tirarías porque no sirve demasiado, en algún momento te encaje. Y porque esa foto tiene significado. Luego, no hay que tirar nada, no hay que descartar nada, hay que analizarlo todo en el sentido más amplio. Y le recomiendo siempre a mis alumnos que hacen trabajos de este tipo, que se estiren en el suelo, que coloquen todas las fotos, bueno, en el archivo no se puede, ¿no? Pero cuando uno ya compra las fotos y las puede trabajar en casa, que las coloque como si fueran teselas de un mosaico, una detrás de otra, y cuando ya lo tengan todo se suban a una mesa y una silla, y desde arriba divisen. Porque la perspectiva de ver las imágenes en su conjunto es totalmente diferente a ver una, pasar, pasar, pasar. Y otra sugerencia, desarrollar la memoria visual. Una persona que estudie fotografías puede tener muy mala memoria en todo, menos memoria visual. Porque uno de los valores que tiene el investigador que trabaja con fotos es que se acuerda de todas las fotos que ha visto. Y de repente está en Argentina, ve una foto y dice, ah, esta la vi en el año 99 en el archivo de Salamanca. O una de la serie, no es la misma, pero es una que sigue o que precede. Buena memoria visual, eso sí, como recomendación. Una curiosidad, ¿dónde se encontró la valija de capa, la de fotos de capa en México? En México, como ha ocurrido muchas veces, por ejemplo, las fotos de Centelles también se encontraron así, en un pajar, escondidas. Claro. 5.000, ¿no? Sí, pero viajaban a México porque se iban, a lo mejor lo hacía un chico que se No, es que, claro, hay que tener en cuenta que México fue un lugar de recepción de exiliados. Claro. Después de la guerra, entonces se han encontrado en Francia, se encontraron en México. ¿Y en Moscú? También, hay mucho, y en Suiza también. Claro. Hay mucha, no solo fotos, sino documentación en general de la República. Tu trabajo acá en Argentina, vos estás trabajando específicamente en noticias gráficas por ahora. Bueno, eso lo trabajé en el 2007. Ya esa parte, creo que se va a reeditar el libro aquí. Porque ese libro salió en el 2007 en el 2009 en España y creo que ahora se va a publicar aquí.
diario vos pudiste relevar? Pues es muy interesante el tratamiento que se hace de las imágenes. Hay una adhesión a la causa republicana, clarísimamente, es decir, sin saber la ideología del periódico, es decir, digo, desde fuera del todo, es simplemente centrándome en las imágenes y cómo hay una obsesión por retratar dos cosas. Uno, imágenes de milicianos, o sea, durante los primeros meses es insoportable la cantidad de imágenes y entrevistas que se publican sobre las milicianas, y luego el sufrimiento de la población civil, sobre todo a partir de enero del 36, o sea, coincide con los marcos temporales de control de la propaganda, es decir, la pronto, el año que viene, es probable, ya está casi concretado, pero que Beatriz se ofreció a dar un curso abierto, libre, gratuito, en la carrera de comunicación, así que le llegará una gacetilla. Como ella vino y dio varios cursos para distintas universidades, le pedimos cursos sobre propaganda visual. Sí, se llama el curso, bueno, el título no es así, pero vamos, para que nos entendamos sería el testimonio de las imágenes, no centrado en la Guerra Civil Española, sino a través de distintos ejemplos de imágenes fijas y en movimiento, cómo se utiliza desde la propaganda, desde los de arriba, desde la autoridad, determinados mensajes y qué objetivos tiene. Es decir, un poco lo que hacemos aquí, lo que hemos hecho aquí, pero con imágenes de todo el mundo y desde principios de siglo, y centrándonos más en ejemplos visuales para hablar de cuestiones metodológicas. Como digo, es una obsesión mía desde siempre. Bueno, sí, que si nos vemos, pues fantástico, curso abierto, inclusive a gente que no está estudiando la carrera.